pasamos por algo. Algunos pasamos por pruebas, a veces más o menos difíciles, pruebas de salud, muchas veces. Pasamos por problemas familiares, problemas con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, conflictos con otras personas, a veces en el trabajo, o falta de trabajo, o exceso de trabajo, o incluso persecución por nuestra fe. Aquí en España no hay una persecución de que nos metan presos o nos maten por estar hablando de Jesús. De hecho, estamos aquí reunidos libremente y estamos abriendo la Biblia y hablando de Jesús, y puede venir el que quiera y podemos invitar al que quiera. Pero sí sabemos que tenemos una persecución ideológica, una persecución a nivel cultural en contra de las personas que somos creyentes y creemos en Dios y creemos en Jesús. Así, los creyentes de la iglesia de Tesalónica estaban sufriendo. Ellos, como hemos visto en las predicaciones anteriores, sufrían una persecución muy fuerte por causa de su fe. Tanto, el sufrimiento que ellos tenían era tanto que en un momento llegaron a pensar que ya estaban viviendo la gran tribulación, este tiempo que va a haber antes de que el Señor venga a establecer su reino de 1000 años aquí en la tierra. Va a ser una gran tribulación, una época de sufrimiento, como dice la Biblia, que nunca ha habido. Y ellos pensaban que ya la estaban viviendo. Entonces Pablo les escribe una segunda carta, porque en la primera carta les habla todo el tiempo de que Jesús va a venir, de que va a arrebatar a la iglesia, de que vamos a estar con Él, que va a haber un tiempo final. Les habló de esta tribulación que iba a haber antes del establecimiento de Cristo en el mundo. Y les escribe para aclararles que no estaban viviendo ese tiempo. Les escribe para recordarles que antes de vivir ese tiempo van a suceder otras cosas. Pero también, además de aclararles esto, les escribe para afirmar su fe. Porque ¿qué pasa cuando tenemos muchos problemas, cuando estamos pasando por tribulación, por angustias personales? De cualquier tipo, lo que hemos dicho antes, ya sea salud, problemas interpersonales, económicos, nuestra fe decae. Decimos, Señor, ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿No estás viendo lo que estoy viviendo? Y estos creyentes eran seres humanos, como tú y como yo. Y en ese momento también estaban con sus luchas. Entonces, Pablo los elogia su paciencia, les escribe para afirmar su fe y les recuerda una verdad poderosa. En este párrafo que hemos leído extraemos una verdad poderosa que les recuerda el apóstol Pablo. Y es que aún en medio del sufrimiento hay esperanza. Pero la esperanza cristiana, la esperanza que anuncian los apóstoles, que anuncia Jesucristo, la esperanza de la que nos habla la Biblia, no es una ilusión, porque también en el mundo dicen hay que tener esperanza, no decaigas, y son palabras de ánimo, a veces huecas. Esta esperanza que nosotros tenemos está cimentada en la obra de Cristo y lo que hace es fortalecernos para poder esperar y soportar las dificultades. Pero no soportarlas de cualquier manera, sino soportarlas con paciencia. Y aquí, esta palabra, también a veces a la mente se nos vienen significados cotidianos que no son a lo que apunta la Biblia también. No sé si han visto esos perritos, esas familias que tienen un perro
y tienen niños pequeños. Y el perro está así acostado y los niños van y le tiran de las orejas, de la cola, se le suben encima, le hacen un montón de birrerías al pobre perro y decimos, qué paciencia que tiene el perrito, ¿no? Y a veces la imagen que tenemos de la paciencia es esta, aguantarlo todo sin quejarse, sin moverse y dejar que las cosas sucedan, ¿no? Pero el significado bíblico de paciencia viene de una palabra que se dice hipomoné, que viene del griego, y esta palabra paciencia, hipomoné traducido paciencia en español, no es pasividad ni resignación, como podemos llegar a pensar. Esta palabra involucra un concepto de perseverancia en la fe, de resistencia activa, no pasiva, y de firmeza bajo presión. Cuando hay presión, hay firmeza. Estoy aquí con los dos pies. A mí me viene esa imagen que hay un cuadro muy bonito que lo podemos conseguir hasta en Ikea, de un faro que las olas rompen contra ese faro, pero el faro sigue firme para poder guiar a los pescadores y a la gente que necesita llegar hasta la costa, y no hay ninguna tormenta ni ninguna ola, aunque sea gigante, que tumben a ese faro. Esa es la imagen de la paciencia bíblica. Y en este capítulo vamos a ver 3 verdades que nos van a ayudar a vivir con esa paciencia que hemos descrito en medio de las dificultades. La primera verdad que hallamos en este párrafo es que nuestra paciencia, nuestro hipomoné, se fortalece por la fe y el amor. Fíjense en el versículo 3 y 4, en el 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Y luego continúa, porque vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pablo no comienza el párrafo o la carta, en este caso, quejándose porque hay mucho sufrimiento y compadeciéndose de los tesalonicenses, sino que empieza la carta con gratitud por el crecimiento espiritual que tienen los tesalonicenses. Este sufrimiento hace que ellos crezcan espiritualmente. En medio de las pruebas, en medio de esta persecución que ellos sufren, su fe crece, y no solamente que crece la fe, sino que se multiplica el amor. Y esa es la base de la paciencia. Una fe sólida en Dios y un amor real por los demás, un amor real por los hermanos. Dice el versículo 4, dice, tenemos nosotros mismos gloria de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. El ejemplo de paciencia en la Biblia más destacado, que es un modelo para los que enfrentan adversidades, para los que pasan por problemas, algunos ya lo estarán pensando, ya se habrán dado cuenta quién es. Es Job. Job, hay un libro con su mismo nombre donde nos describe toda su historia. Y él perdió todos sus bienes, perdió su salud, perdió su familia. Se quedó sin nada en este mundo. Hasta casi perdió su fe. En el último momento ya le reclamaba a Dios que qué es lo que estaba pasando aquí, porque él no había hecho nada malo y todo le iba en contra. Pero a pesar de todo eso y a pesar de casi perder su fe, él la mantuvo. Él mantuvo la fe en Dios y no maldijo el nombre de Dios, porque
Su mujer le decía, maldice a Dios y muérete, porque decían, si el que maldice a Dios muere. En esa época tenían esta creencia. Y él dijo, no, yo me voy a mantener firme esperando en Dios. Por eso se convirtió en un símbolo de perseverancia, de resistencia y de fidelidad. Job en medio del sufrimiento, en capítulo 13, versículo 5, lo podemos encontrar del libro de Job, dice, he aquí, aunque Él me matare, aunque Dios me matare, en Él esperaré. Ya no me queda nada, ya no me queda salud, ya no me quedan hijos, ya no me queda... Mi mujer también lo había abandonado, él estaba a las afueras del pueblo, en medio de ceniza y basura, solo, con una enfermedad llena de llagas, que le producía un sufrimiento impresionante. Sus amigos le decían, es que tú has pecado, por eso estás así, arrepiéntete. Y él decía, pero ¿de qué me voy a arrepentir si yo no he hecho nada? Todos lo habían abandonado, pero él dijo, lo único que puedo perder es la vida. Ya me queda para perder la vida, pero aunque Dios me quite la vida, que es lo único que me queda, de todas formas en Él esperaré. La paciencia de Job, podemos pensar, qué hombre virtuoso, qué ejemplo, ¿no? Pero yo no soy como Job. Pero no es solo una virtud, es una lección de fe, de perseverancia, de resistencia, de confianza en un plan superior. Job sabía que todo esto, aunque le estaba pasando, algo había luego. Incluso cuando todo lo que estás pasando y ese plan incluso te parece que es oscuro y doloroso. Y yo me pregunto para mí mismo y para cada uno de los que estamos escuchando esta palabra de Pablo escrita en esta carta. ¿Tú de qué manera puedes poner en práctica esa demostración de paciencia? Como la que tuvo Job. Es que, claro, sí, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener resistencia, tenemos que tener perseverancia. Qué bien, pero esto hay que bajarlo a nuestra vida diaria. Ahora, dentro de una hora, cuando estemos en nuestra casa comiendo, cuando pase el día y el día a día. Entonces, algunos ejemplos. Cuando tienes problemas en casa, sigue confiando en las promesas de Dios. Los problemas están, pero que tu confianza no se vaya. Cuando alguien te hiere, en tu casa, en el trabajo, donde sea, en lugar de responderle con ira, que es el primer impulso, busca, razona, ponte firme para responder y actuar con amor. Que no quiere decir como ese perrito que deja que le hagan de todo, sino podemos tratar de entender por qué esa persona actúa de esa manera hacia mí, tratar de hablarlo con esa persona y tratar de llegar a un acuerdo, a llegar a una conversación. Y si estás agotado o tentado a rendirte, como estuvo en el último tiempo Job, porque aunque él es un ejemplo, él estuvo ya agotado en el último momento, estuvo tentado a rendirse. Acude a la palabra. En la palabra de Dios tenemos promesas y tenemos esperanza. Entonces, tu paciencia está basada en una fe que crece y en el amor verdadero. Esa resistencia está basada en fe, está basada en amor. Es una pregunta que nos hacemos cada uno, ¿no? Solo nosotros podemos saber la respuesta. Entonces vimos que uno de los aspectos en los que se fortalece la paciencia es el amor y es la fe. Y luego hay otra verdad que podemos encontrar aquí en este pasaje. Y es que nuestra paciencia, esta resistencia, esta perseverancia que nosotros tenemos aquí en este mundo,
para soportar estas pruebas, tiene sentido porque Dios es justo, porque si no, no valdría para nada. Nuestra paciencia tiene sentido porque Dios es justo. Fíjense en el versículo 5. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. El sufrimiento de los creyentes no es inútil. Dios lo usa, por una parte, para preparar a su pueblo, para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios. En el caso de los tesalonicenses lo hemos visto, provocó que ejercitaran esa espera, esa paciencia, que creciera el amor, porque se ayudaban entre ellos con todos estos problemas que tenían, y que su fe también aumentara. ¿Qué te pasa cuando estás pasando por problemas? Oras como nunca. Tal vez nunca te arrodillas al lado de tu cama a pedirle algo a Dios y cuando estás pasando por problemas lo haces. Hace que nuestra fe pase a un nivel superior. Y también este sufrimiento es para mostrar su justicia. Dice en los versículos 7 y 8, les leo las frases principales que quiero destacar. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, va a haber un momento en que Jesús se va a manifestar desde el cielo, antes de venir a la tierra, y en ese momento es cuando la iglesia va a ser arrebatada. Dice que en ese momento, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, aquellos que rechazaron el llamado de Dios, se van a quedar y van a pasar por esa tribulación, por ese tiempo como nunca antes hubo. Pero no porque Dios los castiga y se los da, sino porque ellos lo rechazaron el sacarlos de ese sufrimiento. Por eso recordamos cuando el pueblo de Israel en Egipto estuvo clamando por siglos, estuvo muchísimo tiempo pidiendo a Dios que los sacara de esa esclavitud y Dios los liberó. Cuando el tiempo pasa, pero no pasa nada, a veces estamos pasando por problemas, pero no pasa nada, y empezamos a desanimarnos. Recuerda esto y tenlo en cuenta en casos como estos, por ejemplo. Si estás siendo injustamente tratado y el tiempo pasa y no pasa nada, entrégaselo a Dios. No sé si se acuerdan de Mardoqueo en la historia de Esther. Él mandó a construir una horca para que ahorcaran al tío de Esther, acusándolo injustamente, y resulta que esa horca que él mandó a construir para ese otro fue la que el rey lo mandó a ahorcar a él. Entonces, cuando hay injusticias sobre ti, recuerda esto, que Dios hará justicia. No te vengues por ti mismo. Ten paciencia cuando eres menospreciado por tu fe. Ahora es muy normal de decir, sí, Dios, sí, Jesús, yo estoy en un nivel superior, yo creo en el universo, yo creo en la energía, yo creo que uno mismo es Dios, estoy en un área, en un nivel superior a ti, porque eso es de paletos, eso es de gente antigua, de la Edad Media. Entonces, ten paciencia, ora por esa persona, pero no te desvíes de tu fe. Cuando el mal parece triunfar, recuerda que Cristo regresará y dará a cada uno su merecido. ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo confiando en que Dios es justo?
si creemos que Dios es justo, aunque suframos por Él, vamos a estar dispuestos. Ahora, cuando dudas de que Dios es justo, ahí viene el problema. Y hay otra tercera verdad que encontramos sobre la paciencia en este texto. Y dice que nuestra paciencia se sostiene, la paciencia se sostiene con una esperanza gloriosa, una esperanza que no es de este mundo, es externa a este mundo, por eso es gloriosa. Dice el versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Y aquí Pablo este capítulo no lo termina simplemente con una enseñanza. No es que él, aunque los capítulos están creados luego, ¿no? Pero nosotros los estudiosos los han dividido en partes para que podamos hacer el estudio, y en este bloque, en este capítulo, hay un principio y un fin, y aquí Pablo termina no solamente enseñando, diciendo tenéis que esto, que tenéis que esto y tenéis que esto, sino que termina con una oración. Él sabe que la vida cristiana no solamente se sostiene por el conocimiento. El conocimiento es necesario, pero también hay un factor espiritual. La vida cristiana se sostiene con la oración. Se sostiene con poder de lo alto. Y todo lo que sucede en este mundo está influenciado por una lucha espiritual. Por eso pide que Dios los haga dignos de ese llamamiento celestial. Es decir, que vivan, ser dignos quiere decir que vivan coherentemente con esa esperanza que tienen. La vida tiene que reflejar cada día en sus acciones, en sus actitudes, en su vida, esa esperanza que tienen en lo que va a venir y en lo que han recibido, en la salvación que Cristo les ha dado. No es un consuelo emocional, como decíamos hoy. Muchas veces se dice, ya todo va a salir bien, no te preocupes, ya va a pasar. Esa es una esperanza que es un consuelo emocional. Esta esperanza es una certeza futura. Sabemos que esto va a suceder sí o sí, que transforma el presente. Cuando tenemos certeza en esa esperanza, esto transforma el presente. Y Pablo mira a ese día glorioso cuando Cristo será glorificado en sus santos, dice en el versículo 10, y anhela que los tesalonicenses vivan hoy con la mirada puesta allí, cuando Cristo es glorificado en sus santos, que somos todos aquellos que hemos sido apartados para Él, como ya hemos visto antes. Dice el versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Eso es esperanza bíblica. No solo esperar que todo mejore aquí, porque sí podemos esperar que las cosas mejoren y eso nos da fuerzas, sino vivir para que Cristo sea exaltado ahora mientras esperamos su venida. Hay una persona en la Biblia que por su esperanza obedeció a Dios y gracias a su obediencia la raza humana fue salvada. Es Noé. Noé construyó, dice en Hebreos 11:7, Noé construyó el arca por fe, esperando, esperanza, lo que Dios había prometido. Si él no hubiera tenido esperanza, no hubiera hecho nada. Y él es un ejemplo de fe, porque a pesar de que nunca había visto un diluvio, dicen los historiadores y los estudiosos que ni siquiera había visto la lluvia, porque dice que en esa época brotaba humedad del suelo y no caía lluvia.
Él, a pesar de que no sabía lo que era la lluvia, a pesar de que no sabía lo que era un diluvio, creyó en la advertencia de Dios y construyó un arca que salvó a su familia. Su obediencia, a pesar de las circunstancias, porque las circunstancias eran que fue tomado por loco, que era en esa época un clima seco, donde nunca llovía, donde nadie sabía lo que era la lluvia, él se puso a construir ese arca. Su fe se basó en esto, en hacer algo que él no veía, no había visto, pero que sabía que iba a suceder. Y tuvo un impacto a todos los niveles, un impacto en su familia, un impacto a nivel de que con su obediencia todo el resto del mundo fue condenado, porque los demás no obedecieron a su advertencia. Y si quieres seguir el ejemplo de Noé, dices, yo quiero ser como Noé, quiero tener esa fe, esa esperanza que me hace mover a pesar de que no veo el resultado en este momento, pero sé que lo voy a ver. En primer lugar, una sugerencia es: vive con propósito, sabiendo que tu vida tiene un fin eterno. A veces vivimos en el momento a momento, en el día a día, sin darnos cuenta que más allá de nuestra vida, más allá del día a día, hay un fin eterno, hay una eternidad que nos sigue. No pierdas la esperanza aunque no veas resultados inmediatos. Noé estuvo un montón de años construyendo el arca, un montón, y luego estuvo un montón de tiempo metido dentro del arca. Sin embargo, él no perdió nunca la esperanza. Él, antes de que fuera el diluvio, tuvo la esperanza de que iba a haber el diluvio. Cuando fue el diluvio y estaba dentro del arca, tuvo la esperanza que en algún momento las aguas iban a bajar y él iba a poder descender con su familia. Nunca perdió la esperanza. Ora para que Cristo sea glorificado en tu vida. Como decía Pablo recién, él agradecía de que Cristo es glorificado en la vida de los tesalonicenses, sabiendo que aún en momentos en los que no sentimos nada, porque pasan tiempos en los que no sentimos, no tenemos sentimientos que avalen lo que esa esperanza o esa fe, aunque no sabemos, no tenemos esos sentimientos, Él está obrando, más allá de nuestros sentimientos, más allá de lo que sentimos en ese momento, Él está obrando, porque tenemos la esperanza en sus promesas, basadas en su palabra y no basadas en nuestros sentimientos. Tu esperanza está en este mundo o en la gloria que vendrá con Cristo. Tu esperanza está en lo que pasa aquí, en estos años de vida que tenemos en esta tierra, o están más allá en el ámbito espiritual que, aunque es imperceptible con nuestros sentidos, para nosotros ya está presente. Hay un mundo espiritual interconectado y ligado con nuestro mundo físico. Hay una lucha espiritual, como decía, pero tu esperanza, ¿en qué está? ¿En esa eternidad o en este presente? En conclusión, todos enfrentamos problemas, todos. Y el que me diga, yo no tengo problemas, lo siento, los vas a tener. La iglesia de Tesalónica enfrentaba problemas también. Ellos en ese momento tenían unos problemas de persecución por parte de las autoridades que gobernaban y por parte de la población. Ya sabemos impulsados por quién, por el enemigo,
pero ellos lo estaban sufriendo físicamente, como muchos otros hermanos en otros países en la actualidad. Pero estos hermanos de Tesalónica perseveraron en Cristo, perseveraron en la fe, porque su paciencia, esta paciencia que les hacía perseverar, como habíamos dicho, tener una resistencia activa, no dejarse quedados, sino avanzar, estaba cimentada en estas tres verdades que hemos visto: en una fe creciente y un amor abundante, en la justicia segura de Dios y en la esperanza gloriosa del regreso de Cristo. Cristo viene, y ya hemos visto anteriormente, ya sea en el momento del arrebatamiento para buscar a su iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, o viene cuando te llegue la hora. ¿Cómo te encontrará? ¿Ya conoces a Cristo? ¿Has respondido a su llamado? Y si ya conoces a Cristo, si ya has respondido a su llamado y le has dicho: Señor, aquí estoy, ¿estás perseverando con paciencia? ¿O ya has bajado los brazos y te has rendido? Ya estás en ese punto en el que Job ya estaba a punto de perder la fe. Recuerda que este pasaje nos está llamando a perseverar activamente, a cimentar nuestra fe, nuestra paciencia, en una fe creciente, en un amor abundante, en la justicia segura de Dios y en la esperanza gloriosa del regreso de Cristo. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar.